Pasamos al problema número 4, reacciones R2, cálculos estequiométricos. Nos dicen, en el departamento de calidad de una industria se desea determinar el porcentaje de hierro en un alambre. Para ello se disuelve en medio ácido un trozo de alambre que pesa 3,125 gramos, obteniéndose finalmente 500 mililitros, una disolución de hierro 2+. De esa disolución se tratan 50 mililitros con una disolución de dicromato de potasio 0,02 molar, necesitando 32 mililitros para la reacción completa de hierro 2+, de acuerdo con la siguiente ecuación química no ajustada. Fijaros que la reacción química no está ajustada, no aparece ningún coeficiente estequiométrico y por eso en el apartado A nos dice: identifique justificadamente el agente oxidante y el reductor y ajuste la ecuación química. Para identificar quién es el agente oxidante y quién es el agente reductor, lo primero que vamos a hacer es obtener los estados de oxidación de cada uno de los elementos. Para ello vamos a utilizar las reglas de asignación. Para elementos libres, elementos que están sueltos o moléculas diatómicas formadas por el mismo elemento, le asignaremos el estado de oxidación 0. Para iones monoatómicos, iones formados únicamente por un único elemento, directamente el estado de oxidación será la carga. A partir de aquí hacemos referencia a átomos cuando forman parte de una molécula. Los metales alcalinos, cuando forman parte de una molécula, su estado de oxidación es +1. Metales alcalinos son los que están en el primer grupo de la tabla periódica: litio, sodio, potasio. Metales alcalino-térreos le asignaremos la valencia por estado de oxidación +2. Son los del segundo grupo en la tabla periódica. Acordaros, magnesio, calcio, etc. Hidrógeno puede tener dos estados de oxidación, -1 o +1. -1 cuando se combina con los metales, porque los metales únicamente tienen valencia positiva, por tanto el hidrógeno tiene que tomar esa valencia negativa -1. Pero con el resto el hidrógeno tomará la valencia +1. El oxígeno tiene la valencia, normalmente le vamos a asignar la valencia -2, el estado de oxidación -2, exceptuando para los peróxidos. Acordados, el agua oxigenada, H2O2, en ese caso cada oxígeno actúa con valencia -1. Pues una vez hemos repasado las reglas de asignación para identificar esos estados de oxidación, vamos a calcular los estados de oxidación para cada uno de los elementos que participan en nuestra reacción. Empezamos con el dicromato. Para el oxígeno le asignamos la -2 y fijaros que serían 7 por 2, 14, menos 14 cargas negativas nos apartarían el oxígeno. El metal nos va a aportar las cargas positivas, pero fijaros que no todas las cargas negativas del oxígeno están compensadas porque en realidad no tenemos una molécula, tenemos un ion que tiene carga -2. Por tanto, de estas 14 negativas, solo 12 están compensadas por el cromo. Por tanto, esos dos cromos nos aportan 12 cargas positivas. Pero nosotros identificamos el estado de oxidación por cada átomo, por tanto cada átomo de cromo nos aporta 6 cargas positivas, por tanto estado de oxidación para el cromo 6. Hierro, tenemos un átomo, un ion monoatómico, por tanto el estado de oxidación es la carga. Lo mismo ocurre con el protón, la carga es +1, por tanto estado de oxidación +1. El cromo 3+ es un ion monoatómico, por tanto la carga es el estado de oxidación +3, hierro 3+, ocurre lo mismo, estado de oxidación +3, y aquí para el agua le asignaríamos al oxígeno -2 y para el hidrógeno +1, +1 por 2 +2 y -2 estarían compensadas las cargas y tendríamos una carga neutra como la molécula. Por tanto ya hemos asignado esos estados de oxidación. Ahora lo que vamos a hacer es identificar qué elementos cambian ese estado de oxidación. Y fijaros que el cromo pasa de 6 a cromo 3+. Disminuye su estado de oxidación, rebaja ese estado de oxidación, se reduce, ¿vale? El cromo pasa de 6 a 3, el estado de oxidación disminuye, por tanto se reduce. Y si él se reduce es porque es el agente oxidante, se reduce a costa de oxidar a otra sustancia. Hierro 2+ pasa a hierro 3+, el estado de oxidación aumenta,
esta oxidación aumenta, se oxida, ¿vale? Y por tanto es el agente reductor. Por tanto ya tenemos identificado nuestro agente oxidante, que sería el dicromato, y nuestro agente reductor sería el hierro 2+. Pues ya podemos pasar al siguiente paso para el ajuste de redox. El siguiente paso para el ajuste de redox es el planteamiento de las semireacciones redox, es decir, vamos a indicar quién se reduce, quién es el que se oxida y siempre expresando las sustancias en forma iónica. En este caso ya tenemos la reacción en forma iónica, pues directamente reducción, quién se reduce, el dicromato que se reduce a cromo 3+, y oxidación, pues el hierro 2+ se oxida a hierro 3+. Ya tendríamos escritas nuestras semireacciones redox. El siguiente paso va a ser el ajuste del número de átomos. Entonces, en nuestra primera reacción, fijaros que lo primero que tenemos que ajustar es el átomo de cromo. Tenemos aquí 2 átomos de cromo y aquí únicamente tenemos un átomo de cromo, por tanto lo primero que tenemos que ajustar es ese átomo de cromo. Para ajustarlo le vamos a añadir aquí un 2, de manera que tengamos 2 átomos de cromo a un lado y otros 2 átomos de cromo al otro lado. Lo siguiente que tenemos que ajustar va a ser los oxígenos. ¿Cómo vamos a ajustar los oxígenos? Pues añadiendo tantas moléculas de agua como oxígenos nos falten. Fijaros que aquí tenemos 7 átomos de oxígeno, por tanto a este lado no tenemos oxígeno, vamos a tener que añadir este oxígeno en forma de agua. Por tanto añadiremos 7 moléculas de agua. Pero al añadir el agua estamos añadiendo hidrógeno, que no tenemos en este lado, por tanto para ajustar el hidrógeno lo vamos a ajustar con protones. ¿Cuántos hidrógenos hemos añadido? 7 por 2, 14. Por tanto, tenemos que añadir 14 protones. Y ya tenemos nuestra semireacción de reducción, lo que es el número de átomos ajustado. Para la oxidación, pues fijaros que tenemos un átomo de hierro y un átomo de hierro. El número de átomos está ajustado. Por tanto, nos vamos al siguiente paso. El siguiente paso del ajuste redox va a ser ajustar las cargas, es decir, que el número de cargas a un lado y el número de cargas al otro lado sea el mismo. Para ello vamos a contar las cargas que tenemos a este lado, son 14 cargas positivas y 2 negativas, nos dan 12 cargas positivas. Aquí tenemos cada cromo nos aportan 3 cargas positivas, pero como tenemos 2 cromos, pues tendremos 6 cargas positivas. ¿Cómo vamos a compensar las cargas? Con electrones. Los electrones nos van a rebajar el exceso de carga positiva, por tanto los vamos a colocar donde haya exceso de carga positiva. En este caso los colocaremos aquí, porque tenemos exceso de carga positiva, ¿vale? ¿Cuánto exceso de carga positiva tenemos? Tenemos un exceso de 6 cargas positivas aquí en exceso, por tanto para compensar ese exceso vamos a añadir 6 electrones, de manera que 12 cargas positivas más 6 cargas negativas nos salgan 6 cargas positivas como aquí. En la semireacción de oxidación tenemos por un lado hierro 2+, que nos aportan 2 cargas positivas, y hierro 3+. ¿Dónde tenemos exceso de carga positiva? En este lado. Por tanto, ¿dónde vamos a colocar los electrones? En este lado. ¿Cuánto exceso de carga positiva tenemos? Tenemos un exceso de carga positiva de una carga, ¿verdad? Por tanto, ¿cuántos electrones tenemos que añadir? Pues un electrón, ¿vale? De manera que un electrón, una carga negativa más 3 positivas, nos den 2 positivas como aquí. Siguiente paso de la semireacción. Igualamos el número de electrones. Para igualar el número de electrones simplemente lo que vamos a hacer es multiplicar esas semireacciones por algún coeficiente de manera que el número de electrones a ambos lados, bueno, para las dos reacciones sea el mismo, ¿vale? Entonces aquí tenemos 6 electrones y aquí solo tenemos 1 para esta semireacción, para la de oxidación. Lo que vamos a hacer es multiplicar toda esta semireacción por 6 de manera que también tengamos 6 electrones. Y una vez tenemos igualados los electrones, lo que vamos a hacer es sumar ambas reacciones. Los electrones se nos irán porque tenemos 6 electrones a un lado y 6 electrones a otro lado. Fijaros que en esta semireacción tenemos aquí los electrones en los reactivos y aquí tenemos los electrones en los productos. Al multiplicar por 6 tenemos 6, igual que en el otro lado, y se nos irán los electrones. Por tanto, vamos a ir copiando los elementos. Primero tenemos el dicromato, luego tendremos los protones, los 6 electrones, pero que se nos van a ir. Aquí serían 6 de hierro 2+, que lo hemos copiado aquí, flechita, 2 de cromo 3+, fijaros, las 7 de agua
y luego 6 por 3 de hierro 3 más y los 6 electrones que se nos han ido. Y ya tendríamos nuestra reacción ajustada. En este caso, como la reacción nos la han dado en forma iónica, la reacción, pues ya podríamos ver el resultado así, ¿vale? Pero si nos hubieran dado la reacción en forma molecular, tendríamos que volver a esa forma molecular. En este caso ya lo tendríamos acabado. En el apartado B nos piden que calculemos el porcentaje de hierro en el alambre. Al principio nos habían dado una introducción con unos datos, pues vamos a copiar esos datos de la introducción y vamos a calcular este porcentaje de hierro en el alambre que nos están pidiendo. Recordamos un poquito lo que nos decían que 3,125 gramos de alambre se disuelven obteniendo 500 mililitros en la solución de hierro 2 más. Y luego de esta disolución de 500 mililitros solo tomamos 50 mililitros y los hacemos reaccionar con 32 mililitros de dicromato de potasio 0,02 molar. Tenemos aquí nuestra reacción ya ajustada y debajo he copiado ya pues, los datos que nos dicen el volumen de dicromato, 32 mililitros, lo he pasado ya a litros, dividimos entre 1000 y nos da 0,032 litros y la concentración de dicromato 0,02 molar, 0,02 moles partido litro. ¿Vale? Recordamos que molar es lo mismo que moles partido litro. Y de hierro, pues hemos hecho reaccionar solo los 50 mililitros. ¿Vale? Lo primero que tenemos que calcular, los moles de dicromato que han reaccionado. Como tenemos la concentración y el volumen, ¿cómo podemos calcular los moles? Pues directamente moles de dicromato, concentración por volumen, porque fijaros que concentración es moles partido litro, lo hemos dicho, por litro, litro y litro se nos va y ya nos quedan los moles de dicromato que han reaccionado. Nos quedan 6,4 por encima de los 4 moles de dicromato que han reaccionado. ¿Cómo calculamos a partir de los moles de dicromato los moles de hierro? Pues a partir de la relación estequiométrica. Nosotros sabemos que un mol de dicromato reacciona con 6. Si yo tengo 6,4 por 10 a la menos 4 moles de dicromato, ¿cuánto hierro habrá reaccionado? Regla de 3. Pero vamos a hacerlo por factores de conversión, que es lo mismo. Moles de hierro 2, que hablan los 50 mililitros. Partimos de nuestros moles de dicromato. ¿Ya que queremos transformar estos moles de dicromato a moles de hierro? ¿Y qué es lo que queremos quitar? Moles de dicromato. ¿Cuál es la relación entre ambos reactivos? La relación estequiométrica es 6,1. De manera que, ¿qué tenemos que hacer? Multiplicar 6,4 por 10 a la menos 4 por 6 y dividirlo entre 1. Y al final nos da 3,84 por 10 a la menos 3 moles. Ya tenemos los moles de hierro que tenemos en los 50 mililitros. Pero claro, nosotros queremos calcular los moles que tenemos en los 500 mililitros, es decir, el volumen total. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues podemos hacer con una reglita de 3, por ejemplo. Tenemos 3,84 por 10 a la menos 3 moles en los 50 mililitros. ¿Cuánto tendremos en los 500 mililitros? Fijaros que tendremos 10 veces más, porque tenemos un volumen que es 10 veces más la concentración. No varía, pero claro, al tener un volumen mayor vamos a tener más moléculas. Por tanto, simplemente hacemos esta reglita de 3, 3,84 multiplicado por 500 y dividido entre 50 y nos da efectivamente 3,84 por 10 a la menos 2 moles, que es 10 veces más de lo que teníamos anteriormente. Si pasamos de 50 a 500 mililitros, pues tenemos un volumen 10 veces más, tenemos un número de moles 10 veces más. Ya tenemos el número de moles en los 500 mililitros. Para poder calcular ese porcentaje en masa tendremos que pasar estos moles aquí, a gramos. ¿Cómo los pasamos a gramos? Pues multiplicamos por la masa atómica del hierro que nos lo daba como dato. Entonces multiplicamos 3,84 por 10 a la menos 2 por 55,8 gramos por mol, que es la masa atómica, y nos da 2,14272 gramos. Ahora, ¿cómo calculamos ese porcentaje en masa en el alambre? Pues simplemente, los porcentajes se calculan muy parecido, es cantidad de hierro que tenemos dividido la masa, ¿no? La cantidad total, la masa total que tenemos de alambre. Masa de hierro 2 más dividido la masa total y multiplicamos por 100 porque lo estamos calculando en porcentaje. Es decir, 2,14427 dividido 3,125 y multiplicado por 100. Y nos da un porcentaje de 68,567%. Y ya tendríamos nuestro
El cuarto problema resuelto. Ya tenemos todos los problemas del examen resuelto y ya nos pasaríamos a las cuestiones.